la forma como se expresa a Dios y la fe de los hermanos que están allí en Roma. Entonces el apóstol Pablo dice, primeramente doy gracias. El corazón de un creyente es un corazón agradecido. Es un corazón que está en continua gratitud. Algunos nos podríamos preguntar, ¿y de qué somos agradecidos? ¿De qué podemos ser nosotros agradecidos? Pues nuestro Señor nos ha salvado de la muerte. Ese es un primer elemento muy importante que debemos tener en cuenta. Porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Miremos lo que nos dice Salmos 136:1. Salmos 136:1. La palabra de Dios nos dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué nosotros debemos ser agradecidos? Porque en el Señor hay misericordia. Si no hubiese misericordia, estaríamos completamente destituidos de la gloria de Dios. Seguiríamos muertos en delitos y pecados. Pero por el amor, por la misericordia de Dios, hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Entonces, el apóstol Pablo demuestra que su gratitud. Nosotros como hijos de Dios debemos ser agradecidos. Agradecidos. Cuando nosotros desarrollamos ese agradecimiento, realmente nuestra visión de la vida cambia, porque no nos concentramos en las cosas temporales. Nos concentramos en el valor realmente de la vida eterna. Porque la gente del mundo, ¿en qué se concentra? En las cosas temporales. Y solamente es agradecida cuando recibe grandes cantidades de dinero, cuando recibe solamente felicitaciones, cuando recibe un grado, ahí es agradecida. De lo contrario, el agradecimiento queda atrás. Pero no, nosotros como hijos de Dios, esa es una característica, el agradecimiento. Y vemos allí el otro punto, ¿no? Ya vimos el agradecimiento. Mira lo que dice el apóstol Pablo retomando nuestro versículo. Primeramente doy gracias a mi Dios. Mira ese lenguaje, ¿no? A mi Dios. La cercanía que tiene el apóstol Pablo es realmente asombrosa. A mi Dios. Recordemos que estamos hablando en la época del Imperio Romano, donde hay varios dioses, porque la forma de ellos de adorar es politeísta, varios dioses. Y entonces Pablo le está diciendo allí a mi Dios. ¿Qué está demostrando Pablo cuando dice mi Dios? Cercanía. Pero ¿sabes qué? Esa cercanía no es irreverencia. Porque a veces nos podemos acercar a Dios de forma irreverente. No, es una cercanía llena de ¿qué? De temor. ¿Llena de qué? De confianza. Miremos lo que nos dice Salmos 25:14. Salmos 25:14. La palabra de Dios nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esa cercanía debe ser con temor, debe ser con reverencia. Porque ¿sabes qué? Decir como dice el apóstol Pablo, a mi Dios, está significando confianza, pero está significando también una reverencia, un temor a Dios. Una cosa es llegar confiadamente y otra cosa es ser confianzudo con Dios, ser irreverente, ser irrespetuoso con Dios. El apóstol Pablo está demostrando ese verdadero temor. El temor es tener reverencia, no es tener miedo a Dios. Algunos pueden pensar, es que yo le tengo miedo a Dios. No, debemos tenerle temor a Dios. Ese temor nos va a hacer acercarnos de forma reverente ante el Señor. Así que el objeto de esa confianza y del amor se lo debía Pablo ¿a quién? A Dios. A Dios le debía todo. ¿No fue Dios quien cambió a Pablo? Lo cambió de ser un perseguidor de cristianos a un entusiasta promotor del evangelio. Mira la vida de Pablo. Después de ser un perseguidor de cristianos, ahora es entusiasmado a llevar ¿qué? La palabra de Dios. Lo hace con ahínco, lo hace con deseo, lo hace ¿qué? Con amor. Ahora nosotros debemos preguntarnos, ¿somos agradecidos? ¿Cómo es nuestra relación con Dios?
¿Cómo es nuestra cercanía con Dios? ¿Nosotros realmente somos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos ser agradecidos cuando entendemos el valor de la salvación? Si nosotros no trabajamos en el agradecimiento, es porque no hemos entendido el valor de la salvación. Y la otra pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo nos estamos acercando a Dios? ¿Lo hacemos con reverencia o lo hacemos de forma irreverente? ¿Lo hacemos respetuosamente o de forma irrespetuosa? ¿Lo hacemos en temor? ¿O cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo con miedo? ¿O estamos acercándonos bajo el parámetro del verdadero amor? Miremos ahora que el apóstol Pablo nos está hablando de la fe. Apenas estamos en el versículo 8, ¿no? Dice el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios, ¿mediante qué? Jesucristo. Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mira, aquí hay unos creyentes, no solamente de cuatro paredes. Aquí hay unos creyentes que iluminan el mensaje de Cristo por donde van. Es decir, aquí se está hablando del testimonio, de esa fe que es testimonio. Porque, ¿sabes qué? Un corazón de un creyente irradia esa fe con su testimonio. O sea que ya vamos mirando tres características del corazón del creyente, ¿no? La primera, que es agradecido. La segunda, su trato con Dios. Y la tercera, que es una persona de testimonio. Es una persona de testimonio. Y aquí vemos que el apóstol Pablo está dando un saludo a esa fe que se está divulgando de los que están en Roma, de la iglesia que está en Roma, se está divulgando por todos los sectores. Mira, nosotros no podemos ser cristianos de cuatro paredes. No, porque estaríamos dudando de que Dios está con nosotros, porque pensamos que solamente somos cristianos de domingo. No, nosotros somos cristianos todos los días. Y nuestra fe, nuestro testimonio resplandece, se ilumina todos los días, absolutamente todos los días. O quizás tú todavía piensas que eres cristiano solamente de domingo, que tu comportamiento debe ser ejemplar solamente los días domingos. No, nuestro comportamiento debe ser de domingo a domingo. Y la pregunta allí también es, ¿cómo te comportas en el trabajo? ¿Cómo te comportas en familia? Es algo que nosotros tenemos que analizar. Bueno, allá tenemos tres elementos. Sigamos avanzando. Ahora pasemos al versículo 9. En cada uno de los versículos vamos a encontrar características de un corazón. ¿Un corazón de qué? De un creyente, un corazón de siervo. Pasemos entonces al siguiente versículo, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí tenemos otra característica del corazón de un creyente, que es la oración. Pablo ora por sus hermanos en Roma, a quienes no conoce, no los conoce, pero está deseoso de irlos a visitar. Pablo no se vanagloria porque ora por ellos, más bien le da la gloria al Señor, ya que Pablo sirve por amor en la propagación del evangelio. Muy importante esto, ¿no? La oración. Y Pablo está orando por hermanos que no conoce, está clamando por ellos, está pidiendo a Dios por ellos. Y esto nos lleva a una gran reflexión, ¿no es cierto? ¿Cómo son nuestras oraciones? Mira las oraciones del apóstol Pablo, orar por los hermanos. Pero si nos damos cuenta cómo son las oraciones de hoy en día, nos va esto a poner a reflexionar. Porque las oraciones de hoy en día, ¿cuáles son las oraciones de hoy en día de las personas? Señor, dame carro, dame beca, dame esto, dame lo otro, dame lo otro. Esas son las oraciones de hoy en día. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que esas oraciones no están en la palabra. Si ves los cambios, esas oraciones no están en la palabra. ¿Cómo ora Pablo?
Pablo está orando por los hermanos. ¿Y qué pide por los hermanos? Aunque no lo vemos en este texto, lo podemos ver en otros textos. Pide crecimiento espiritual. Pide que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios los levante, que Dios les dé crecimiento espiritual. ¿Cómo se han cambiado hoy en día las oraciones? Las oraciones, vuelvo y reitero, es dame, dame. Y no pensamos en los demás, no pensamos en los hermanos. Una pregunta que nos sirve para reflexionar a cada uno de los que estamos hoy acá escuchando este mensaje es: ¿por quién has orado esta semana? Quizás aquí alguno de los hermanos ha orado por la hermana Fanny, ha orado por la hermana Karina, ha orado por Javier, de los que está acá. ¿Hemos orado por alguno de ellos? Si ves cómo la palabra nos hace reflexionar. Algunos dirán, pero es que ni siquiera los conozco. Somos una familia y debemos orar por los hermanos en la fe. Y con esto, pues, vale la pena que reflexionemos, que estemos en oración, que oremos por los hermanos, que empecemos a preocuparnos por los nombres de las personas que están acá. Esto será muy importante. Mira, qué bendición cuando una persona se le acerca sin ánimo de vanagloria y te dice: he estado orando por tu vida para que el Señor pueda darte cada día más entendimiento de la luz del Evangelio. Pero no para vanagloria, decir, ay, estoy orando por ti para yo ser el centro. No, nada de eso. Porque recuerda, la gloria se la damos a Dios y Pablo se la da a Dios. Esa debe ser la gloria para Dios. Pero acercarse con un corazón sincero, con un corazón dispuesto. He estado orando por tu vida. He estado orando por tu crecimiento espiritual. He estado orando para que puedas desarrollar tus dones. Qué hermoso es eso. Pero eso es lo que hace el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo más encima está orando por aquellos que no conoce. Nosotros también deberíamos orar por aquellos que están llevando la palabra a lugares apartados, a lugares peligrosos, a lugares donde es prohibido llevar el evangelio. Lugares como países comunistas donde se les impide hablar públicamente del evangelio. Aquellos que están arriesgando sus vidas por la propagación del evangelio. ¿Sí ves cómo deben cambiar nuestras oraciones? Porque nosotros ya no somos el centro. ¿Quién es el centro? El Señor. Cristo es el centro. Cuando nosotros todavía oramos siendo el centro, es que todavía tenemos una gran capa de orgullo, una gran capa de soberbia en nuestra vida, creyendo que nosotros somos el centro, egocéntricos. Miremos dos pasajes que nos hablan sobre la oración, aparte del que hemos hecho referencia allí de Romanos. Miremos Efesios capítulo 6 versículo 18. Efesios 6, 18. Mira lo que nos dice la palabra de Dios frente a la oración. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, por los hijos de Dios. Mira que allí nuevamente el apóstol Pablo, allí en la carta a los Efesios, nos dice orando en todo tiempo. Es decir, la oración es una característica del creyente. Si una persona no ora, difícilmente podemos decir que es creyente. Difícilmente podemos decir que es creyente si una persona no ora. Y nos dice ahí que su oración es en todo tiempo. En todo tiempo. Mira, la oración no es una cuestión mecánica, ¿no? No sé si tú puedes ampliar este concepto de la oración. Mira, tú estás en la casa y estás hablando con Dios. Señor, gracias porque tengo un techo. Señor, gracias por la vida de mi familia. Señor, gracias por el alimento. Señor, gracias porque tengo este tiempo para estudiar la palabra. ¿Sí? Si tú te das cuenta, tú vives en continuo agradecimiento y estás hablando con Dios. Tú estás en el trabajo, estás haciendo tus actividades, pero tú le dices, Señor, gracias porque tengo un trabajo.
Y gracias a este trabajo puedo sustentar a mi familia. Señor, gracias aún por mi jefe. Señor, gracias aún por mis compañeros de trabajo. Señor, gracias por esta persona. ¿Sí te das cuenta? Y tú estás en el trabajo, tienes un tiempo y agradeces a Dios. Eso es lo que dice ahí, orando en todo tiempo, porque vive bajo el clamor al Señor y vive agradeciendo por cada posibilidad que el Señor le da. ¿Sí? Comparte en familia, comparte con sus seres queridos, comparte en la iglesia. Señor, gracias por la iglesia local. Gracias porque puedo compartir con tal y tal persona. Gracias, Señor. Gracias por la vida de tal persona. ¿Sí ves? Y dice ahí que siendo perseverantes. Siendo perseverantes. Miremos otro pasaje, Colosenses 4:2, que también nos habla de la oración. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mira que la oración también es un tiempo de dar gracias. Si ves que la oración no se concentra, es que dame. ¿Por qué no le das gracias a Dios? Gracias a Dios por las personas que el Señor ha puesto a tu lado. Gracias a Dios por los hermanos de la iglesia. Gracias a Dios porque tienes un trabajo. Gracias a Dios porque el Señor te sustenta, tienes alimento, tienes vestido. ¿Sí? Velando en ella con acción de gracias. Debemos ser agradecidos. Y el apóstol Pablo nos da un gran ejemplo, orando por los hermanos que no conoce. Ahora nosotros nos conocemos acá. Debemos estar orando los unos por los otros. Si no conoces a algunas personas, al final, ¿por qué no las saludas y les preguntas su nombre? Somos un grupo acá, un grupo que podríamos estar sabiéndonos todos los nombres de las personas que están acá. ¿O crees que es solamente tarea del pastor? Fíjate, aquí hay un grupo y de las personas que vienen continuamente, yo me sé el nombre de ellos, ¿ya? Bueno, no podría decir de las personas que son muy nuevas, no podría decirlo, pero en la medida que yo ya los veo, 4, 5, 6, 7 domingos, yo tengo que interesarme por el nombre de ellos. Y solamente es una labor del pastor. Luego no se supone que la iglesia somos todos o la iglesia solamente es el pastor. No, no es cierto que no. Esto pensamos a veces como que solamente el pastor se va a salvar. O sea, ¿tú no te vas a salvar? ¿Tú no te vas a salvar entonces? No, la iglesia son todos los redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Y todos debemos hacer esa labor de orar los unos por los otros. Bueno, sigamos avanzando. Ahora, mira lo que ocurre dentro de la oración. Dentro de la oración, lamentablemente, muchas personas están orando, pero lo hacen de forma equivocada. Recuerda lo que dice Santiago: pedís, pero pedís mal. ¿Por qué pide mal esa persona? Porque lo hace conforme a deseos carnales. Ahí está el problema. Nuestra oración debe estar sujeta a la palabra de Dios. Ahí está la clave de la oración: ser sujetos a la palabra de Dios. Si pedimos para nuestros deseos, estamos pidiendo mal. O sea, nuestros deseos de carne me refiero, ¿no? Nuestros deseos de carne. Estamos equivocados. Pero cuando vamos a la palabra, nuestros deseos se acomodan a la palabra de Dios y ahí también cambia nuestra forma de pedir. Sigamos avanzando. Ahora pasemos a el siguiente versículo de Romanos 1:10. Romanos 1:10. Dice ahí el apóstol Pablo: rogando que de alguna manera tenga al fin por voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí tenemos otra característica. Un corazón de un creyente depende de la voluntad de Dios. Un corazón de un creyente depende de la voluntad de Dios. Mira, el apóstol Pablo dice rogando, continúa allí en oración, ¿no? Dice rogando que de alguna manera tenga al fin por voluntad de Dios. Él sabía que hacía oraciones, pero que al final dependía de Dios, de la voluntad de Dios. Es Dios quien está al frente de todo, su soberanía. Todo está
bajo su eterno poder. ¿Qué es lo que ocurre generalmente en la gente? Santiago nos lo dice. Miremos un momentico Santiago capítulo 4 versículo 13 al 14. Santiago capítulo 4 versículo 13 al 14. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El hombre hace planes, pero Dios es el que realmente da la última palabra. Y el apóstol Pablo, a través de esta porción que estamos viendo, el apóstol Pablo nos está demostrando que él claramente se somete a la voluntad de Dios. Nosotros hacemos planes, ¿no es cierto? Pero esos planes han sido sometidos a la voluntad de Dios o a la voluntad de nuestros deseos carnales. Es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Si ves, el apóstol Pablo quería ir a Roma, pero entendía que todavía no era el tiempo. Pero tenía ese deseo, ese anhelo. Quiero ir a Roma, pero sé que todo está bajo la voluntad de Dios. ¿Sí ves? No, quiero ir a Roma. Tengo que ir a Roma y voy como sea. No, él espera el tiempo de Dios. Eclesiastés nos dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y Pablo lo sabía muy bien. Esto nos hace reflexionar. Nuestros planes, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, ¿están sometidos a la voluntad de Dios? Si no, vamos a tener inconvenientes. Esa es la oración del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo ora por los demás, ora por los que no conoce, son hermanos, y son hermanos, ¿no? Está hablando de hermanos en la fe, y le está rogando al Señor, Señor, concédeme ir a Roma, a visitar a los hermanos. Muy bien, sigamos avanzando. Ahora pasemos al versículo 11. Romanos 1, 11. Romanos 1, 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Entonces, aquí el apóstol Pablo en el versículo 11 ya nos dice cuál es la intención. ¿Por qué desea ir a Roma? Desea verlos, ¿para qué? Para servir. Para servir. Un corazón de un creyente tiene una característica de servicio. Entonces, el apóstol Pablo desea es servir. ¿Va a viajar por ir a conocer? ¿Va a viajar para que lo atiendan? No. ¿Para qué va el apóstol Pablo? Para servir. A eso va. ¿Sí ves la diferencia de lo que tenemos hoy en día? No, yo voy allá, yo voy a ir a tal lado para que me atiendan. Allá me van a atender, qué bueno, voy a descansar un rato, allá me atienden muy bien, buena comida, buen descanso. Imagínate el apóstol Pablo, ¿a qué va? A servir. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él vino a servir, no a que le sirvieran. Y ahí está el ejemplo del apóstol Pablo. Ahora, cuando el apóstol habla de algún don espiritual, él se está refiriendo al fortalecimiento espiritual en general. Él no se está refiriendo a impartir algún don carismático específico, no. El texto nos está hablando de fortalecimiento espiritual. Tiene como propósito confianza, crecer en el Señor. Ese es el propósito del viaje del apóstol Pablo, que ellos puedan crecer en el Señor, que puedan caminar más en la confianza de el Señor, crecer espiritualmente. Sigamos avanzando, pasemos ahora al siguiente versículo, Romanos 1:12. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí.
¿Qué estamos viendo en ese pasaje del versículo 12? La humildad del apóstol Pablo. Mira, el apóstol Pablo dice, voy a ir, anhelo ir, deseo ir. ¿Para qué? Para que podamos crecer. O sea, él va efectivamente a enseñar, pero él también sabe que enseña, pero va a aprender de sus hermanos también. Aquí vemos entonces la humildad. Otra característica de un corazón de un creyente, la humildad. Es humilde. Qué interesante es ver al apóstol Pablo decir estas palabras. El apóstol Pablo, que ha sido llamado por el Señor, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, mira ese corazón que tiene. Va a aprender también de los demás. Mira lo que nos dice Proverbios 11:2. Proverbios 11:2. Proverbios 11:2 nos dice lo siguiente: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes ¿está qué? La sabiduría. Mira, con los humildes está la sabiduría. Esa es la que desarrolla el apóstol Pablo. Él va a servir, pero aparte de servir, él va con la intención de aprender de sus hermanos. Esa es la misma actitud que nosotros tenemos de los hermanos de la fe. O a veces decimos, ¿yo qué tengo que aprender de esa persona? Pero ¿sabes qué? Debemos trabajar en nosotros la humildad. El trabajo que desarrolla el apóstol Pablo es muy interesante, ¿no? Él predica, él enseña, él exhorta, él consuela, él ora, él orienta, él disciplina, pero él también va a aprender. Él también va a aprender. Así que es muy interesante comprender nosotros que con los humildes está la sabiduría. Aquella persona que está llena de soberbia, aquella persona que está llena de orgullo, tendrá deshonra. Mira, es muy fácil impresionar a las personas. Es muy fácil impresionar a las personas para que esas personas pues empiecen a seguir a otra. Y esa persona se llene de orgullo. Mire yo cuántos seguidores tengo. Cuántas personas viven pendientes de mí. Cuántas cosas. Es muy fácil. Pero ¿sabes qué? A eso no nos llama la Biblia. La Biblia nos llama a estar unidos en la fe, a trabajar en el amor unos por otros, a estar unidos en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mensaje confronta, por eso el mensaje choca. ¿Tengo que amar a esa persona que está a mi lado? Pues si eres hijo de Dios, sí, claro que sí. Si no eres hijo de Dios, pues entonces no lo hagas, porque no eres hijo de Dios. Pero si somos hijos de Dios, estamos llamados a unirnos, a servirnos, a tener humildad, a aprender los unos de los otros. Recordemos algo, Dios nos ha dado dones. Y el don que yo tengo, otra persona lo tiene de otra forma. Y en esa otra persona yo me nutro y yo aprendo de lo que esa persona está desarrollando a través de su don. Pero si yo ya me creo suficiente, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Está pasando es una gran capa de una persona que está nublada. ¿Por qué? Por el egoísmo, por la soberbia. Bueno, así que ahí vemos otra característica, no la humildad. Sigamos avanzando, ahora pasemos al versículo 13. Versículo 13, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Otra característica, fruto. Si ves, en cada uno de los versículos estamos mirando características de un corazón de un creyente, y en este caso ahora es el fruto. ¿Qué vemos ahí? Pablo una vez más les dice a ellos por medio de esta carta que no ignoréis que realmente él se ha propuesto muchas veces ir a Roma.
pero que ha encontrado ¿qué? Ha encontrado tropiezo. Y uno de los objetivos también es ir a dar fruto. O sea que un creyente da fruto. Si no damos fruto, entonces pertenecemos todavía al mundo, porque nuestras obras sin Dios son malas. Nuestras obras sin Dios están completamente contaminadas. Nuestras obras sin Dios son perversas. Así de claro es. Pero la palabra fruto, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de fruto en la Biblia, vamos a mirar 3 lineamientos. Cuando hablamos de fruto en la Biblia, vamos a mirar 3 lineamientos. Entonces, la primera, Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. O sea que cuando estamos hablando de fruto, en este caso, en este pasaje, estamos hablando de actitudes espirituales que caracterizan a un creyente guiado por el Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando en este pasaje aquí en Gálatas? Actitudes espirituales que caracterizan a un creyente guiado por el Espíritu Santo. Entonces son actitudes espirituales. Bueno, miremos qué más nos presenta la Biblia con respecto a el fruto. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea que aquí la palabra nos está hablando de acciones justas. Acciones justas. Ahí estamos viendo cuando la Biblia nos habla de fruto. Ya hemos visto, la primera son actitudes espirituales, la segunda son acciones justas. Y miremos la tercera. Romanos 16, 5. Romanos 16, 5. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Aquí de qué nos está hablando ese fruto? De nuevos convertidos. Nuevos convertidos. O sea que cuando hablamos en la Biblia de fruto, tenemos que referenciar 3 lineamientos. 3 lineamientos. El primero, actitudes espirituales que caracterizan a un creyente. El segundo, acciones justas. Y el tercero, nuevos creyentes. Ahora, el apóstol Pablo, en este pasaje que estamos mirando, que es Romanos capítulo 1, versículo 13, se está refiriendo a nuevos creyentes. A nuevos creyentes. Entonces, el apóstol Pablo quiere seguir hablando de Cristo para que lleguen, ¿qué? Nuevos creyentes. Porque recordemos que el apóstol Pablo es comisionado para llevar el evangelio a los gentiles. Y también quiere ir a Roma, ¿para qué? Para que lleguen nuevos creyentes. Ahí estamos viendo el propósito del viaje del apóstol Pablo a Roma. Bueno, sigamos entonces avanzando. Pasemos al versículo 14 y versículo 15 de nuestro pasaje central. Dice allí, a griegos, ya no griegos, a sabios, ya no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué vemos entonces en estos 2 últimos versículos? Mira que el apóstol Pablo dice que va a ir a llevar el evangelio también, porque él es deudor. Esa es su labor. Su labor como hijo de Dios es hablar de Cristo, testificar de Cristo. Y dice que su labor es para griegos y también para no griegos.
El apóstol Pablo entonces lleva el mensaje a los gentiles. Cuando habla de griegos, son personas de muchas nacionalidades que tienen como idioma el griego. Cuando está hablando ahí de griegos, el apóstol Pablo está hablando de muchas personas, de muchas nacionalidades que tienen como tal el idioma griego. Y cuando habla a no griegos, está hablando a personas que no utilizan la lengua griega. ¿Sí? Está hablando a personas que no utilizan la lengua griega. Cuando dice ahí a sabios y a no sabios, se está refiriendo a aquellos, por ejemplo, sabios que estaban instruidos bajo la filosofía griega, pero cuando habla a no sabios, está haciendo referencia a aquellas personas que aparentemente no tienen educación. O sea que mira que el apóstol Pablo está diciendo a sabios, aquellos que aparentemente están instruidos, como aquellos que no tienen educación. O sea que el evangelio es para todos. El evangelio es para todos. Uno podría decir, esa persona no tiene educación, esa persona no entiende. No, el evangelio es para todos. Y esta es una demostración que el apóstol Pablo iba a mirar que su tarea estuviese cumplida a griegos y a no griegos. O sea, el apóstol Pablo no iba a hacer acepción de personas. Es que aquí hay personas con dinero. Uy, personas con dinero. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. No, nada de eso. Aquí hay personas que son muy humildes. Son humildes. Entonces, ¿no le voy a llevar el evangelio? No, nada de eso. Absolutamente nada de eso. El evangelio es para todos. El evangelio es para los estudiados y para los no estudiados. El evangelio es para el blanco, el evangelio es para el de color, el evangelio es para el hombre, el evangelio es para la mujer, el evangelio es para el niño. El evangelio es para todos. Mira qué hermosa lección que nos entrega allí el apóstol Pablo. Miremos primero a los Corintios 9:16. Primera a los Corintios 9:16. Ya vamos a llegar al final. Primera a los Corintios 9:16. Dice el apóstol Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces, miremos a manera de resumen las características del corazón de un creyente. A ver, el corazón del creyente es agradecido, tiene una relación con el Señor, da testimonio de su fe, ora sin cesar, está bajo la voluntad de Dios, es servicial, es humilde, produce fruto y comparte las buenas nuevas. ¡Wow! Voy a volverte a repetir esto, que sin duda es de impacto, debe ser de impacto para nuestras vidas. El corazón del creyente tiene estas características, ese corazón tiene esas características. Es agradecido el creyente. Tiene una relación íntima con el Señor. Da testimonio de su fe. Ora sin cesar. Está bajo la voluntad de Dios, es servicial, es humilde, produce fruto y comparte las buenas nuevas. Esas son las características del corazón del creyente. Mira, es impactante. Impactante porque cuando vemos hoy en día a muchas personas que dicen ser cristianas, no tienen nada de esas características. Nada. ¿Por qué? Porque no se les ha entregado la palabra de Dios y se les ha dado son mensajes emocionales, mensajes de superación personal, mensajes donde el centro es el hombre. Y entonces esa persona está engañada. Porque un genuino cristiano tiene un corazón diferente, un corazón transformado. ¿Quién lo transformó? Cristo.
¿Quién lo cambió? El Señor. Ese corazón ha sido cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne. ¡Qué gran transformación! Y qué gran ejemplo nos da el apóstol Pablo. Y Pablo está hablando de hermanos que tenían esas características, porque está hablando de hermanos en la fe. Y fíjate que el versículo 8 es impactante, ¿no? Esos hermanos están produciendo la fe por todo lado. O sea, no se guardaron. Y Pablo ha oído de esos hermanos. Y ha quedado también impactado y dice, yo quiero ir también a conocer esos hermanos. Yo quiero ir a conocer esa iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Se me ha impedido. Pero voy a llegar. Y Pablo a la final fue, ¿no? A la final él fue y compartió. El apóstol Pablo llevó la palabra. Y todo eso que estaba ahí dio fruto. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿realmente estamos caminando bajo esas características de un genuino corazón de un creyente? ¿Caminamos bajo el agradecimiento? ¿Tenemos una relación íntima con el Señor? ¿Estamos dando testimonio de la fe? ¿Estamos orando los unos por los otros? ¿Caminamos bajo la voluntad de Dios? ¿Entendemos que todo lo que sucede está bajo la voluntad de Dios? Todo lo que sucede está bajo la voluntad de Dios. Yo puedo decir, mañana voy a tal lado, no pude ir. Bueno, está bajo la voluntad de Dios. Voy a ir a compartir a tal lado, no pude ir, está bajo la voluntad de Dios, ¿no es cierto? ¿Dónde voy? ¿Estoy a disposición de servir? Y soy humilde. Una persona que sirve es humilde, ¿no? Una persona que sirve es humilde. Muchas personas sirven, pero es por conveniencia. ¿Sí? Las personas sirven a veces, pero por conveniencia. ¿Qué necesitas? ¿Qué te doy? Pero estoy esperando algo a cambio, ¿no? Un corazón del creyente produce fruto. Y por supuesto, un creyente también comparte el evangelio. No se queda callado. Comparte las buenas nuevas. Comparte del amor de Cristo. Comparte que hay justicia de Dios y hay amor de Dios. No solamente se queda, es que para que me atiendan voy a hablar de Dios y voy a hablar solamente del amor de Dios. No hagas eso. Dios es justicia, Dios es amor. Equilibra las cosas y deja que precisamente deja toda esa situación en manos de Dios. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Compartir. Ya Dios sabrá qué hace con esas personas. ¿Sí? Ya Dios sabrá qué hace con esas personas. Así que reflexionemos en ello, cómo estamos nosotros realmente, cómo está nuestro corazón. Si es el corazón de un genuino creyente o es un corazón en el cual todavía ese corazón está en el mundo. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.